¿Qué tal? De nuevo con ustedes, sin mentiras por acá. Estas imágenes que ustedes tienen a continuación, vamos a dejarla correr, vamos a verlas. Este es el fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Cuánto miedo metieron los medios del interinato a los venezolanos durante años? ¿Cuántos años ha servido para la fabricación del expediente que Venezuela es un estado que viola los derechos humanos? ¿Cuánto se ha invertido en dinero, en presiones, en lobbies? Aquí nos decían desde hace poco que Venezuela iba a ser enjuiciada ante la Corte Penal Internacional y que íbamos a ser un organismo, un país proscrito prácticamente. Pero este fiscal ha venido a Venezuela. Es el primer fiscal de una Corte Penal Internacional que viene a conocer in situ qué es mentira y qué es verdad. Es el primer fiscal que le está diciendo a los medios del interinato que no les cree. Porque estos expedientes de violación de los derechos humanos, ¿de dónde nacen? Nacen de las ONGs fabricadas y además, ¿cómo se llama ese? Planificadas y financiadas por los imperios internacionales, entiéndase, el del norte y los europeos, y por supuesto los medios de comunicación de estos poderes que quieren relevar al poder del voto. Es decir, aquí a Venezuela se le hizo un expediente gordísimo desde la época de las guarimbas y mucho antes. Porque ¿qué es lo que hizo el interinato y los imperios cuando trataron de derrocar al gobierno de Venezuela? Hicieron una componenda muy sencilla que yo se las voy a explicar para que ustedes entiendan el mecanismo. Ellos tienen todos los medios a su favor, nacionales e internacionales. Entonces, ellos lanzan guarimbas, lanzan golpes de Estado, lanzan provocaciones a las instituciones del país. ¿Con qué fin? Con el fin de que esas instituciones se defiendan, que las autoridades se repriman, que las autoridades ejerzan el poder que tienen que ejercer para controlar más o menos la normalidad de un país, y para ello entonces tienen sus medios de comunicación, tienen sus fotógrafos, tienen sus camarógrafos que luego alimentan los distintos medios de comunicación que a su vez retroalimentan a las distintas ONG y que a su vez estas ONG sirven de estímulo y sirven ¿cómo se llama?, de referencia para que las organizaciones internacionales reproduzcan finalmente los informes sobre violación de los derechos humanos. Entonces, cuando este fiscal viene a Venezuela, le está dando la espalda a esa manera de hacer investigación. Le está diciendo: yo no me voy a guiar solo con expedientes hechos en base a ONGs. No me voy a guiar solo con expedientes hechos en base a recortes de periódicos. Yo voy a venir al sitio, voy a indagar y voy a ver con mis propios ojos quién me está mintiendo, si el Estado venezolano o las ONG o todo este compendio del interinato. Entonces, aquí a Venezuela se le ha tratado de crear ese expediente a nivel internacional para que sea un Estado fratricida, para que sea un Estado fallido, para que vengan las instituciones internacionales y los condenen, y para lograr el cerco, el asedio que se trató a partir del año 2015. Entonces, este fiscal que hay abierta una investigación en Venezuela, él va a decidir si hay suficientes elementos jurídicos como para decir que nosotros somos un país genocida o un país donde se violan sistemáticamente y de manera colectiva los derechos humanos de los venezolanos. Ahora, yo te digo lo siguiente: ¿por qué estas instituciones, medios de comunicación y otras en el mundo no se fijan en países como Colombia, como Chile, como Ecuador, por ejemplo? Por poner algunos ejemplos, sin meter aquí a los gringos y a los españoles, que esos son unos de los violadores de los derechos humanos sistemáticos, ustedes lo saben. Porque precisamente ellos son los que gobiernan el mundo. Ellos ejercen su influencia para cuando un país se sale del redil,
se sale de la órbita de su influencia, cuando un país ellos no lo pueden controlar, cuando un país ellos no le pueden chupar todas sus riquezas, cuando un país, las transnacionales de ellos no pueden venir y comerse las riquezas de ese país, hay que derrocarlo. Hay que crearle todo ese escarmiento que se le trató de crear a Venezuela. Bueno, y en esta jugada, el gobierno de Venezuela indudablemente ha sido una jugada estratégica, táctica enorme. Esto es un golpe enorme, durísimo contra todos los enemigos de Venezuela que quieren ver a Venezuela por el piso. Durísimo. Yo no voy a decir que nosotros somos campeones de los derechos humanos, muy lejos de eso, pero tampoco te voy a dar razón en decir que somos un país genocida o violador sistemático de los derechos humanos, cuando aquí se han dado golpes de Estado, cuando aquí se han llamado a guarimbas en más de 3 ocasiones, cuando aquí han tenido cercado a los venezolanos durante 3 y 4 meses, a través de guarimbas, a través de guayas asesinas, a través de puputazos, a través de todo tipo de herramientas para derrocar a un gobierno. Cuando aquí se hizo un magnicidio, cuando aquí se hizo operaciones Gedeón, operaciones de sabotaje constante y permanentemente. Entonces, si el Estado se defiende, estos ONG y estos medios de comunicación le están tirando una bombita para ellos armar esos expedientes. Y si no se defiende el Estado, igualmente te van a tumbar. Es decir, ellos tienen, el interinato y todos estos países del imperio, ellos te montan una estructura en la cual prácticamente tú no tienes escape. Porque si te defiendes utilizando la fuerza para tratar de normalizar la situación, te abren el expediente de los derechos humanos gordísimo. Y si no te defiendes, precisamente para evitarte ese expediente de los derechos humanos, te tumban. Poco a poco te van tumbando porque te vuelven leña al país, como aquí intentaron hacerlo con las guarimbas de 2014, 2017 y algunas otras que se han visto con los sabotajes, los golpes de Estado y todo lo demás. De tal manera que yo estoy contento con esta visita del fiscal y yo quiero que él se pasee por todas las instancias y las instituciones del Estado venezolano y vea verdaderamente si somos o no somos un país que viola los derechos humanos de manera sistemática, como han tratado de así colocarlo. El fiscal se llama el fiscal Camil Khan, y ha estado en visita de Estado y reunido con el presidente de Venezuela. Así que yo te dejo este video para que ustedes ahora lancen sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.